Bueno, pues ya sabemos cómo funciona este país y aunque este programa no habla de política, no habla de economía, no habla de otros temas que deberían de encargarse otro tipo de programas, pues eh, ¿Eh? ya tenemos claro que nuestro programa es un programa de humanidades y que habla sobre el particular y no de economía ni de política, pero tal y como están las cosas, sí que nos queremos Sí. acercar un poquito a la historia para recordar. Tengo ahí detrás a Alfonso Pérez Guerra, arquitecto, doctor Alfonso Pérez Guerra, que nos acompaña en el día de hoy. El hombre ha hecho un poco de todo en esta vida, porque cuando uno tiene 91 años ya está de vuelta uno si no de todo, de casi todo. Permitirme Así entonces es. que ya le voy a dar la bienvenida a Luces en la Oscuridad y a Tierra de Sueño para que nos hable un poco de lo que esta noche yo he pensado que puede interesar a nuestra audiencia. Alfonso Pérez, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Pues bien, y dispuesto pues a las preguntas que usted me quiera plantear. ¿Te puedo tutear? Porque a mí me encantaría que me tutearas. Bueno, pues nos tuteamos los dos entonces, ¿no? Muy bien. Alfonso, tú tienes 91 años, ¿digo bien? Exacto, sí. 90... Pero hay una particularidad, es que yo nací en la República, 1934, y Ajá. entonces yo nací en una casa de campo en Galicia. Entonces resulta que la inscripción de nacimiento se hacía en la iglesia y por tanto nací el 11 de febrero y me inscribieron el 11 de febrero. Pero luego salió una ley de la República y que eliminó la autorización lo que correspondía a la Iglesia como privilegio y lo pasó a los distritos municipales y a los gobiernos civiles. Entonces tuvieron que inscribirme posteriormente porque en aquella época la comunicación evidentemente apenas existía, solamente era de palabra. Entonces me inscribieron el 1 de marzo. Por lo tanto, oficialmente estoy en el 1 de marzo. Esa es la anécdota del retraso del 11 de febrero al 1 de marzo. Muy bien, muy bien. Bueno, pues Alfonso, ¿tú te sientes constitucionalista, monárquico, republicano, de derechas, de izquierda? ¿Cómo te sientes? Yo me siento pues un generalista de la vida, en el sentido de que yo como arquitecto tengo que basarme en las necesidades humanas, que van desde necesidades básicas, necesidades sociales, necesidades de recursos económicos, necesidades de colaboración ciudadana, necesidades de amistad con grupos, necesidad de estar en una ciudad y al mismo tiempo hasta las necesidades del Estado. Por tanto, me siento pues un profesional arquitecto que tengo que combinar todas estas necesidades, tanto desde el punto de vista de cuando yo realizo un proyecto de edificio, como cuando se pueda hablar de un proyecto de tipo que se llama político, de organización social, por ejemplo. Por tanto, me siento un generalista en este sentido de creativo en estos aspectos. Bien, está muy bien. No sé si esto es evadirse de la pregunta y dar una respuesta. No lo sé muy bien, no lo tengo claro. Pero en cualquier caso, tú ayudaste en su día a que Franco, ¿no? Construyera pantanos, de alguna manera, ¿no? Lo que hoy se está destruyendo. Ayudaste en su momento a que la Generalitat pues tuviera recursos como arquitecto, Sí, profesor, sí, ¿no? evidentemente. Sí. Evidentemente. Tú fuiste diputado por UCD. Entonces, pues nos reunimos unos grupos de profesionales que teníamos un interés por los asuntos públicos a los efectos de que funcionase pues la sociedad y funcionase pues todos nuestros trabajos en aquella época. Entonces, partiendo de aquí, pues pensamos de que podíamos participar en estos aspectos de tipo de social público, es decir, política, pero política, podríamos decir técnica, más que política, pues populista. Y a partir de aquí, pues pensamos que hacer la transición y en la transición pasar de unas leyes que estaban determinadas por una dictadura
o por un poder centralizado, a pasarlos a unas normas, unas leyes que fuesen pues democráticas. Y a partir de ahí pues fue donde nosotros nos iniciamos ya en fomentar esta transición a una nueva democracia. Vuestro objetivo como partido en su día, ¿exactamente cuál era, Alfonso? Pues la Unión del Centro Democrático era primeramente pues crear un nuevo campo político basado en una nueva constitución. De ahí que hubo una serie de primeramente difundir una serie de ideas a los efectos de, con un programa muy concreto, atendiendo a estas necesidades humanas, necesidades sociales, necesidades de colaboración de toda la sociedad, y al mismo tiempo había una necesidad de algo nuevo, que era pues esto, crear una nueva constitución que fuese pues muy amplia y que estableciese muy bien pues derechos y deberes de los ciudadanos. Y esto fue el primer objetivo que nosotros pues habíamos planteado. Un partido democrático, un partido monárquico, ¿no? Un partido social liberal, Alfonso. Sí, nosotros estábamos más bien en la línea pues liberal, pero también social liberal. Pero en realidad, pues evidentemente estábamos dentro de ya una estructura monárquica que podía funcionar perfectamente, ya que había una presencia pues de Juan Carlos, que aportaba un gran atractivo social, y al mismo tiempo pues aparecieron pues o se crearon un nuevo gobierno, que es el de Adolfo Suárez, que en un principio, aunque trabajaba de acuerdo con normas correspondientes a lo que era la política franquista, pero a partir de ahí pues se fue adaptando estas nuevas leyes, antiguas leyes, a nuevas propuestas de leyes nuevas. Y eso pues fue el resultado de todo esto, pues fue precisamente la Constitución. Al mismo tiempo hubo una serie de actos importantes, como fueron precisamente atender pues a toda la sociedad, y ya no digamos en Cataluña pues que se pedía el estatut, y bueno, hemos pensado en todas estas sociedades y dentro de una liberal y también social y al mismo tiempo monárquica. Tú has vivido mucho, son 91 años, diputado por UCD, sí. Arquitecto, profesor universitario, doctor. No estamos hablando con cualquier persona que hoy desconozca las leyes, desconozca las normas políticas ni sociales, sino estamos hablando con alguien que tiene un mundo, un bagaje cultural, profesional, político importante. El otro día, es curioso, pero me llegó un vídeo de alguien que hablaba que no era ni de derechas ni de izquierdas, como es este programa, que es apolítico. Ahí nosotros respetamos todas las creencias y todos los sistemas políticos habidos y por haber. Cada cual tendrá sus preferencias, ¿no? Pero nosotros no nos marcamos en ninguno, ni nos queremos enmarcar tampoco en ninguna corriente. Sí que hacemos gala a lo que es la historia, dejando al margen pues las consideraciones que se hicieron y se hacen referente a Francisco Franco. Yo no voy a entrar a juzgar nada porque no sé quién, ¿no? Ni tampoco a juzgar un periodo que tampoco yo he vivido. Yo era muy pequeño, con lo cual no tengo esa experiencia. Pero me llegó un vídeo que, caramba, que decía, bueno, está claro que la historia la escriben los vencedores, no los perdedores. Está claro que España, pues se habla de lo que es España en función a los vencedores, no a los perdedores. Pero en ese vídeo hablaba de lo que había hecho este hombre. Y ahora, en este mundo, en este siglo, las presas, donde se almacena ese agua que a veces nos hace falta, y resulta que ahora ese agua está en manos de empresas multinacionales y no son de carácter público. Una primera fase es que yo empecé a trabajar como arquitecto en 1962. Entonces,
había una tendencia de producir y al mismo tiempo se hacían pantanos, fin, se montaban pequeñas fábricas, luego funcionaron grandes fábricas. Yo recuerdo por aquí en Barcelona, pues la Pegaso, salió pues el 600, al mismo tiempo la maquinista marítima, y después se hicieron pues obras en el puerto, y grandes y construcciones, se construían casas de todo tipo. Fue cuando aparecieron las viviendas de protección oficial, las viviendas aquellas subvencionadas, y hubo este periodo que fue de un sentido de crecimiento, y al mismo tiempo pues había pocos impuestos, la gente tenía trabajo y se iba subiendo. Entonces hubo un momento en que hubo una crisis y fue cuando se entró a la transición. Y la transición fue puramente una transición en donde era de tipo liberal, monárquico y al mismo tiempo, en fin, una sociología que quería organizar ya la sociedad en su conjunto. Evidentemente, después de la transición, el primer periodo que ya empezaron a funcionar las autonomías, hubo un cierto entusiasmo de que cada autonomía, había autonomías históricas y otras menos, y otras, bueno, quizá podríamos decir artificiales, pero estas autonomías empezaron también con un sentido pues de tipo también liberal y derivado de la UCD, y en este sentido, pues bueno, había también pues instinto de trabajo, ganas de subir, crecimiento. Aparecieron también pues más universidades, porque ya se habían creado anteriormente, pues ya en la época anterior de Franco, pues en fin, universidades nuevas. Total que hubo crecimiento. Entonces apareció un tercer periodo en donde, después de haberse creado las comunidades autónomas, los distintos parlamentos y tal, apareció una serie de debates que fue la época donde hubo más influencia de tipo, pues ya con Felipe González, que también empezó a tener sus problemas, ya no digamos disolución en fin, de ciertas empresas, ya no digamos Rumasa, todo aquel conjunto, y ya empezó una especie de pugna entre grupos sociales. Y finalmente, pues yo creo que se fue equilibrando y hubo un desarrollo importante, pues yo creo que hasta el año 2000. A partir del 2000, yo creo que se pasó a la suavidad del tema, pues a buscar enfrentamientos. Y ahí estamos ahora en este momento con estos enfrentamientos, en donde ahora sí que aparecen pues distintas tendencias, pues que sí comunistas, que sí liberalistas, que sí de extrema derecha, tal. O sea, que hubo una época, sobre todo cuando nació, por una parte, Vox y al mismo tiempo Podemos, y ahí fue cuando ya se desmembró el conjunto que había antes, y en esa situación, pues ahora se ha ido avanzando mucho más ya en la pugna y entrega de debates y entregas de todo lo que sea, pues, en fin, en beneficio propio. ¿No? Una cosa es el trabajo que ellos hacen y otra cosa es lo que les pagan por ese trabajo. Encima, si se quejan, pues hay problema. Algunos acaban en la cárcel, ¿no? Simplemente por quejarse, ¿no? Y el resto quizás no comulgamos con lo que están viviendo porque no somos conscientes o no queremos ser conscientes de lo que están viviendo, ¿no? Porque trabajan mucho y les pagan muy poco por el trabajo y lo que han cosechado, ¿no? Ahora tenemos los problemas del agua tan importantes. Claro, lo que no entendemos en este país es que ahora ya hemos destruido más de 250 presas. Eh, Todo el dinero que se generó para construir presas, tener agua, tener, pues eso, hortalizas, tener verduras, tener plantaciones en este país, que somos ricos, gracias a Dios, en todo eso. Y sin embargo, ahora resulta que lo rompemos absolutamente todo para poder comprar
en otros países como Marruecos, etcétera, lo que aquí hemos generado siempre y siempre hemos tenido de todo. Yo no sé, tú, ¿cómo lo ves eso? Porque tú has vivido aquella época y estás viviendo también esta y tienes que pensar, bueno, pues, ¿con qué época me quedo? O sea, al Bueno, yo, final, decía este vídeo que veíamos el otro día, la cantidad de cosas que hizo este dictador, pues caramba, parecía más socialista ese señor, que nunca lo fue, exacto, sí, sí, ¿no? Que no los que tenemos hoy. Con lo cual, sí, dices, ¿dónde, en qué España estoy? ¿Dónde estamos? sí, sí. Yo lo que sí he observado es que en mi época, por ejemplo, de juventud, pues precisamente la población vivía pensando en la naturaleza. O sea, cómo vivían las plantas, cómo se reproducían, cómo se sembraba, cómo se recogía, en fin, y al mismo tiempo el trabajo de los artesanos, cómo iba perfeccionándose para ya hacer pequeñas industrias. Y esto pues dio lugar a que había un conocimiento perfecto del vivir pensando en el campo y pensando en lo que es los recursos que nos da la naturaleza. Posteriormente, creo que hemos perdido el concepto de lo que nos da la naturaleza, de lo que tenemos que cuidar de la naturaleza y lo que podemos beneficiar de la naturaleza. Hemos pasado de una zona, de un periodo que estábamos integrados en la producción y veíamos, por ejemplo, en el campo que se hacían aquellas grandes ferias de venta de ganado y tal, a una época de que ahora hemos quizá olvidado a todo ese campo y no sabemos apreciar pues lo que es un frutal, un castaño, por ejemplo, o un bosque, sino que hemos pasado a un aspecto que tan de, podríamos decir, de falta de conocimiento de la realidad para pasar a una especie de utopía que nos da la impresión de que, bueno, todo vendrá hecho, pero no, no, es que la agricultura es la base y al mismo tiempo, partiendo de la agricultura, pues se construyó, pues ya digo, canales de agua para regar, se fijaba a la gente mucho más en el tiempo, se construyeron carreteras adecuadas para comunicar los pueblos fueron creciendo en población y al mismo tiempo en construcción, se comunicaron precisamente en fin, con grandes carreteras, luego aparecieron también en las autopistas, pero sobre todo había una relación entre la naturaleza y el hombre para sacar beneficio de esta naturaleza. Ahora resulta que hay una serie de controles, una serie de mecanismos que están alejados de lo que es la producción, de tal forma de que los productores de agricultura y ganadería están alejados totalmente, o más bien están desplazados o los han desplazado de lo que es una vida casi artificial, moderna, urbana, turística y a vivir bien. Antes se vivía de otra forma, se vivía bien también, pero en contacto con la naturaleza. Esta es mi idea. Alfonso, vivir en España no sé si es vivir, con la cantidad de impuestos, la cantidad de gastos que tenemos que superar pues, para llegar a final de mes, ¿no? Eh, Está claro que algo está fallando, porque yo entiendo que la gente antes se podría quejar por mil razones, ¿no? Pero hoy no sale nadie a la calle diciendo, es que no llego a final de mes. Antes los sindicatos, esos partidos políticos que defendían a los trabajadores, resulta que a día de hoy, ¿dónde están esos sindicatos? ¿Dónde está hoy el trabajador que lucha y que se enfada y que se va a la calle porque no llega a final de mes? ¿Dónde están esos sindicatos que a lo mejor han recibido pues unas cantidades importantes de dinero para construir o reconstruir sus edificios, pero que se olvidan Se de olvida, sí, sí, evidentemente, sí, sí. y al cabo, un sindicato debería estar financiado por los trabajadores y no por el... Totalmente, totalmente. Con lo cual, no sé qué tenemos que hacer, qué está fallando, que ahora no se queja nadie. No se queja Sí, nadie porque toca hoy, pues no sé, socialistas.
pero es que estamos en el A y en el B, en rojos y azules, y sí, así sí, estamos toda la vida. Ahora han aparecido sí, nuevos partidos. Muy bien, está muy bien, nuevos partidos. Pero estamos en las mismas, derechas e izquierdas, derechas e izquierdas. Un social liberal como un CD, por ejemplo, no lo tenemos, no lo vivimos. sí, Entonces, sí, no se queja nadie, nadie sale a la calle. Y sin embargo, la economía está ahí. Resulta que en Alemania nos dicen, bueno, la gente que ha llegado de inmigrantes a Alemania, que han tenido que pasar por España, convenio con España, os los devolvemos bien, porque aquí no los queremos. Y España, a todos los inmigrantes que han llegado a Alemania pasando por España. Y así un poco lo que está pasando con Marruecos. Yo no sí, sé, sí, 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 ojalá seamos todos solidarios y podamos dar trabajo y ayuda a todo el mundo. Pero ¿qué está sí, pasando? Que no tenemos dinero para los españoles. ¿Qué está pasando? Que a día de hoy, yo no sé si lo que yo estoy diciendo está mal dicho, ¿no? Pero ¿se puede vivir en España como antes? ¿O qué necesitamos en España para poder vivir con tranquilidad? Sino que le pregunten a los canarios lo que están sí, viviendo sí, ahora. sí. ¿Qué está pasando Bueno, en eso? aquí lo que está pasando es de que se ha olvidado, o más bien se ha cambiado el concepto de planificación. O sea que la planificación se puede orientar pues a lo que es lo puramente social, partiendo del punto de vista de los intelectuales, de los profesionales técnicos. Se puede planificar la producción partiendo también de los técnicos de producción y al mismo tiempo pues se puede planificar también la creación de política, pero partiendo precisamente de personas humanistas, filósofos y todo esto. Aquí resulta que hay una separación entre lo que es los intelectuales, los grandes profesionales, los grandes médicos, los grandes ingenieros incluso, están completamente separados de una clase que se ha situado políticamente a base de ir subiendo mediante, mediante programas propuestos de gobierno que han hecho que creciese una gran masa de población que no hace más que discutir, enfrentarse y al mismo tiempo pues no planifican la producción y no planifican de acuerdo con las necesidades que puede haber en todos los ámbitos de la sociedad e incluso las necesidades del Estado. O sea que se va a un tipo de pérdida de lo que es la auténtica necesidad. O sea, necesidad global o muchas necesidades y subnecesidades. Se ha perdido el sentido de lo que es la necesidad y aplicar soluciones a las necesidades. Alfonso, ¿qué futuro tenemos en España? ¿Cómo lo ves como expolítico? Bueno, yo en este momento hay unos debates incomprensibles, porque la situación de enfrentamiento que hay, por ejemplo, pues entre lo que es la derivación de que ha tenido el PSOE en este sentido, frente a lo que es una línea jurídica de respeto humano, en fin, de lo que es el derecho en sí, pues el derecho casi se ha ampliado con tanta norma que ya no se sabe por dónde se va. Y entonces hay una población muy amplia de políticos, va a decir políticos, me refiero, gente que vive, personas que viven de la política de discusión, de debate, y en cambio, pues no se aplica pues lo que es una política de producción, de ordenación y de planificación en beneficio de lo que es la sociedad para poder vivir tranquila y vivir con recursos económicos, recursos financieros, y eso se ha perdido. Por lo tanto, yo creo que tenemos que llegar pues, a un momento, creo casi de corte, en fin, de cambio, pero yo preveo que puede haber un cambio muy fuerte en la sociedad en general por esta deriva que se ha tomado, o sea, que se ha producido últimamente.
para los profesionales están todos ellos muy, podríamos decir, angustiados porque los arquitectos no tienen obras para hacer. Después nos encontramos, por ejemplo, las ingenierías no hacen ingenierías nuevas, empresas nuevas no aparecen y después la gente del campo no ve una organización de facilitar la producción y después la planificación de llegar la producción inicial al consumidor. Esa Bueno, es mi opinión en este momento. esperemos, Alfonso Pérez Guerra, esperemos que España, bueno, pues vaya modificando los postulados que hoy no nos hacen felices, y hablo en Sí. general, pues, para que tanto los de derechas como los de izquierdas, tanto los que viven en las ciudades como los que trabajan en el campo, ¿no? Que haya pues un fin más solidario, más humanista, para que todos podamos tener futuro, darle un futuro mejor a nuestros hijos, que lo que a día de hoy se nos presenta. Porque alguien hablaba de castas políticas. Yo no sé si hay que ser de casta para ser político, pero lo que sí que entiendo es que de una banda o de otra es igual. Para ser político uno lo que tiene que tener es, pues eso, respeto, caridad, ¿no? Por el prójimo, sobre todo respeto, comprensión y mucho afecto, mucho amor, mucha empatía, cosa que a veces eso falta. Los políticos de hoy quieren simplemente, pues eso, llegar a su silla y no levantarse para dejar el puesto a alguien que sirva, y no para mantenerse ellos. Muy bien, pues Alfonso Pérez Y Guerra. pues es esta línea. Y al mismo tiempo lo que hay que pasar es a la acción de lo que es la producción de recursos económicos, recursos sociales y recursos humanos para poder vivir con tranquilidad. Y una cosa importante, favorecer el sentido de la familia para a su vez que haya una población de repuesto a los que estamos mayores. Sobre todo que haya hijos. O sea que nos encontramos de que ahora ya no nacen niños, en fin, no se casa la gente, en fin, no hay ese compromiso, nadie quiere compromisos y entonces se va quedando todo pues en una especie de mare magnum desconectada entre sí y bueno, y la discusión y el debate político, ahí se unen pues una serie de personajes que van a vivir pues eso, de sentarse en una silla, buscar un cargo público, una administración y controlar, pero todos a controlar, que no controlan nada, y después el que produce pues está totalmente abandonado. Pues Alfonso, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un placer De nada, en este programa. Muchas gracias. de nada. Gracias a vosotros por esta actividad de desarrollo del humanismo, de la relación precisamente entre las personas y del sentido de responsabilidad en el presente y del futuro. Muchas gracias, querido Alfonso. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches.